Buenos días para todos, feliz sábado. Damos gracias a Dios de estar aquí en esta mañana en su casa de oración. Primer sábado del año 2024. Una gran responsabilidad tenemos este año, ¿verdad? Tenemos que prepararnos y ayudar a preparar a otros, ¿para qué? Para la venida de Cristo. Por eso estamos aquí esta mañana. Ahorita miraba y la iglesia está llena. Casi que estamos teniendo que poner sillas. Es importante, hermano, que tomemos decisiones firmes este 2024. Lejos de conformarnos con la idea de que por venir a la iglesia o por Dios nos va a proteger, debemos comprometernos con Dios para que Dios pueda prepararnos para el reino de los cielos. Les invito a todo el que pueda ponerse de rodillas. Quiero orar antes de comenzar. Siempre le oro al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias porque para siempre es tu misericordia. Queremos rogarte, Padre Celestial, que tú bendigas esta reunión con tu presencia y el estudio de tu palabra, mi Dios, tú nos ayudas a darle el sentido correcto a tu palabra. Y que las enseñanzas que tú tienes para nosotros en esta mañana pueda quedar fijada en nuestras mentes. Bendice a nuestros hermanos a través de las redes sociales y ayúdenos a todos, Padre Celestial, para tomar las decisiones a tiempo y con la firmeza que solamente puede acuñarla, mi Dios, el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Celestial. Sé nuestro Maestro en esta mañana y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero antes de comenzar dar un testimonio. Cuando yo me dispuse ayer, yo tenía este tema, cuando yo me dispuse ayer en la mañana a empezar a escribir este tema, me comencé a enfermar. Empecé a sentirme mal, y anoche me pasé la noche entre fiebre y no fiebre, por eso sienten que tengo tos. Yo sé que Satanás no quiere que se hable lo que vamos a hablar aquí en esta mañana. Por eso yo quiero que pongan mucha atención, que nada nos distraiga y que cada uno de nosotros se lleve la parte que Dios le trae en esta mañana. El tema en esta mañana se llama Trampas de Satanás para el 2024. En la religión yoruba, en mi país, espiritista, por cierto, cada vez que llega un año nuevo, sacan la letra del año. O sea, a través del espiritismo el diablo predice cómo va a ir el año. Eso se llama predestinación, nosotros no creemos en eso, porque el pueblo de Dios está en las manos de ¿quién? Y el destino de nosotros no depende de ninguna predestinación, sino de ¿quién? Del plan y el proyecto que Dios tenga para nuestra vida. ¿Pero por qué digo esto? Porque todo el mundo trata de vaticinar qué va a pasar este año. He escuchado personas que dicen que se esperan plagas, que se esperan enfermedades, crisis económica, crisis de todo tipo, pero ya eso nosotros lo sabíamos. Eso no es nada nuevo porque dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro capítulo 1, 19. Dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Sí, 2 de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más ¿qué? Más segura. A la cual haces bien si estás atento o en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar ¿qué? Oscuro. ¿El futuro que le espera a la iglesia es bueno o es malo? ¿Opiniones? Esta no es retórica, quiero escuchar. ¿El futuro de la iglesia, para el pueblo fiel de Dios, es bueno o es malo? Para que las cosas se pongan buenas, primero tienen que ponerse ¿cómo? Malas. No quiero que nadie se me duerma. O sea,
para que las cosas se pongan buenas, primero tienen que ponerse malas. Se van a poner bien malas. Por eso el apóstol Pedro y la Biblia está llena de mensajes ¿para qué? Que vaticinan la crisis, pero también nos dan ¿qué cosa? Esperanza y el remedio para enfrentarla sin ¿qué? Sin caída. Este 2024, esperemos grandes cosas cerca de nosotros. No hay una noticia buena para el mundo, pero para nosotros, Cristo dijo, cuando vean que todas estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús que levantar vuestras cabezas, ¿por qué? Porque vuestra redención, y hermano, qué mejor que estar en el cielo donde no haya muerte, no hay enfermedad, no hay dolor. Yo le decía allí, si hoy nosotros no valoramos la salud hasta que no nos sentimos mal. Hay veces que creemos que tenemos que siempre sentirnos bien. Y no nos damos cuenta que estamos en un mundo de pecado donde podemos enfermar, donde podemos morir, donde los días se nos acaban, donde estamos expuestos constantemente. Dice el apóstol Pedro, a estar atentos a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Perdón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Una bendición tenemos en la Biblia. La misma Biblia y el mismo apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 en adelante, nos hace una advertencia. Y quiero, hermano, que no se olviden de esta advertencia. Hay veces que nosotros vivimos como si no tuviéramos enemigos en este mundo. ¿Quién es el enemigo del creyente? El enemigo del creyente es ¿quién? Es Satanás. El enemigo de Dios, este mundo solamente, ¿cuántos reinos hay? 2. Uno que procura prepararse para el reino de los cielos, y ángeles que están trabajando en esa dirección, y otro que está tratando de impedir que eso se efectúe ¿en quién? En el pueblo de Dios. Dice el apóstol Pedro, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Dios, sobre Él, sobre Cristo. Porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. O sea, lo primero es que Dios tiene cuidado ¿de quién? De nosotros. Versículo 8. Sean sobrios. Fíjense. En el versículo anterior dice que Dios cuida de nosotros. Y ahora en el 8 nos dicen, sean sobrios y velen. Por fin, ¿Dios cuida de mí o yo también tengo una parte que hacer? Fíjense, el versículo 7 dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Dios cuida de mí? Sí. Pero ahora la misma apóstol Pablo continuamente dice, sean sobrios y velen. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? A quien devorar. ¿Dios cuida de nosotros? Sí. ¿Tenemos una obra que hacer? Sí. Y hermano, vamos a hablar de algunas trampas que el enemigo tiene para estos últimos días. Perdón. Dice el conflicto de los siglos, en la página 12 y 13. Por eso tenemos la palabra profética más seguro. Dice aquí, el 2024 está más cerca de la venida de Cristo que el 2023 o más lejos. O sea, nos estamos acercando, ¿verdad? Oigan que está advertido.
el gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. O sea, ¿qué esperamos en el 2024? Si fue malo el 23, porque tuvimos muchas pruebas, ¿qué dice el 24? Ahora, ¿cómo vencimos las pruebas del 23? ¿Cómo nos sacudió el 23? ¿Vencimos todas nuestras tentaciones? ¿Vencimos todo lo que el diablo puso delante de nosotros? ¿Obtuvimos victoria sobre el pecado? ¿Cambió en algo nuestra mentalidad? Dice aquí, en todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Lo que decía Pedro, Dios tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Pero dice aquí, pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, al final de los tiempos, 2024 nos va a poner un poquito más cerca de ¿qué? De esa liberación. A medida que nos estemos acercando allí, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá teniendo grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Obrará con grandes potencias y señales y milagros mentirosos. Por espacio de 6,000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre todos los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. O sea, el enemigo que tenemos es un especialista en engañar y en arruinar. ¿Cuántos hogares separados? ¿Cómo está la sociedad hoy? ¿Cómo vemos el odio? ¿Se está intensificando la brecha entre los seres humanos o nos estamos haciendo más amigos? ¿Estamos entendiendo? Dice aquí, es porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y en el conflicto final se empleará contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánica. ¿Qué Satanás va a usar en el último conflicto? Toda su habilidad y sutileza. ¿Necesitamos velar para descubrir los ataques de Satanás? Sus engaños, su sutileza. ¿Qué cosa es sutileza? ¿Qué cosa es sutil? Sutil, ¿qué cosa es sutil? Imperceptible. Que nadie se dé cuenta. Que te vayan poniendo, dice que cogen una rana, la ponen en agua caliente, brinca, salta, la ponen en agua fría, se va, pero la ponen en agua normal al tiempo y la ponen a calentar y la rana se da cuenta que está caliente cuando se murió. Así está haciendo Satanás ¿con quién? Ese es el proyecto que Satanás tiene para la iglesia de Dios hoy. Él no quiere que tú seas mundano en un día. Él quiere romper tus ¿qué? Tus conceptos de separación con el pecado. Dice aquí, durante este tiempo de peligro, ¿cómo le llama la hermana Güey este tiempo que estamos viviendo? Tiempo de peligro. Los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la última amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado sin mácula, sin reprensión, para comparecer ante Él en su venida. ¿Entendemos? ¿Es duro el ideal? Si dice que Satanás va a aumentar en intensidad, ¿ustedes saben que Dios también va a aumentar en intensidad con su pueblo? ¿Qué está esperando la iglesia para terminar la obra de Dios? La lluvia tardía. Pero la lluvia tardía no va a ser para toda la iglesia. La lluvia tardía va a ser solamente para quienes, para los que estén velando y preparándose. No es para todos. Dios quisiera que fuera para todos. Y Dios quiere dársela ¿a cuánto? A todos. Pero eso no depende de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, tenemos que velar. Dios quiere cuidarte, pero tú tienes que ¿qué? Tú tienes que velar. Sigue diciendo aquí.
entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divino no serán menos necesarios a la iglesia que en los días apostólicos. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas las escenas de lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe esta página, o sea, a Elena de White. En una y otra ocasión se me permitió contemplar las pericias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, y el autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la ley de Dios. Si Elena de White vio qué cosa, el conflicto final, Daniel también lo vio, Abraham también lo vio, Moisés también lo vio. A Elena de White se le mostró, y se le mostró ¿para qué? Para que la iglesia supiera cómo resistir el último embate de Satanás contra ella. Por eso, hermano, este año es decisivo. Este año no es para que juguemos a ser religiosos. Este año es para que tomemos ¿qué? Decisiones. Este año es para que nos comprometamos. Este año es para que el pecado ese que me ha vencido y me sigue venciendo, lo podamos ¿qué? Con la sangre de Cristo y el poder de Cristo en nuestra vida lo podamos vencer. Si no te has bautizado, haz arreglo, bautízate. Si estás bautizado y donde nadie te ve, tú haces cosas que no quisiera que fueran expuestas, arréglate. ¿Por qué? Porque se te va a pedir cuenta. Perdón. Dice aquí, la enemistad de Satanás contra Cristo se ensañó en los discípulos del Salvador. En toda la historia puede echarse de ver el mismo odio a los principios de la ley de Dios. La misma política de engaño mediante el cual hace aparecer el error como si fuera verdad. Escuchen esto. Primer engaño, Satanás va a hacer aparecer el error como si fuera ¿qué? Verdad. Hará aparecer el error como si fuera verdad. Se hace que las leyes humanas sustituyan las leyes de Dios y se inducirá a los hombres a adorar la criatura antes que el Creador. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacerle que le consideren con temor y odio más bien que con amor, y sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a la exigencia de la ley, sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a distinguir o a resistir a sus engaños, han seguido con rigor implacable. Se puede ver en la historia de los patriarcas, de los profetas y de los apóstoles y de los mártires de la Reforma. O sea, aquí vemos 3 engaños. En esta última generación, Satanás va a hacer aparecer el error como ¿qué? Como si fuera verdad. Los que defienden la verdad van a ser ¿qué cosa? Perseguidos por él y van a ser desfigurados su carácter. ¿Pasó en el pasado? Vamos a ver qué dice. Dice aquí, el gran conflicto final, Satanás empleará las mismas tácticas, no hay nada nuevo. ¿Podemos conocerlo en el futuro? Sí. ¿Cómo? Estudiando la historia. Manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que las luchas venideras serán señaladas por una intensidad terrible, cual el mundo nunca ha visto. O sea, la última lucha va a venir con una intensidad terrible, cual el mundo no ha visto. Que solamente podemos resistir si estamos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, hermano, que venzamos el pecado aquí. Cuando vencemos el pecado aquí, lo vencemos también ¿dónde? En nuestros actos. Cuando no lo vencemos aquí, no lo vencemos ¿dónde? En nuestra vida. El pecado donde primero hay que vencerlo, ¿dónde?
en la mente. Dice la hermana White, dice, en toda la historia puede echarse de ver el mismo odio a los principios de la ley de Dios y la misma política de engañar, mediante la cual hace aparecer el error como si fuera verdad y hace que las leyes humanas sustituyan la ley de Dios y se induce a los hombres a adorar a las criaturas antes que a Dios. Los esfuerzos de Satanás, escuchen para dónde van, están dirigidos para desfigurar el carácter de Dios y para dar a los hombres un concepto falso del Creador. Satanás tiene dos formas de presentar al Creador de forma falsa. Una, que Dios no perdona al pecador. Dice la Biblia que todo el que mientras esté la gracia abierta, todo el que vaya a Cristo encuentra ¿qué? Encuentra perdón. Y la otra es el otro extremo, de que Dios no le va a tomar en cuenta al hombre sus ¿qué? Sus pecados. O sea, esas dos formas, de esas dos maneras Satanás trata de ¿qué? De desfigurar el carácter de Dios. Ahora, hermano, que yo te digo, ¿cómo vemos Dios a nosotros? ¿Cómo nosotros vemos a Dios? ¿Como un amigo? Dios es mi amigo. Es mi Salvador, pero también es mi ¿qué? Es mi Rey. Y aunque Dios sea mi amigo, yo tengo que respetarlo. Porque es mi amigo, pero no es un alcahuete. ¿Estamos entendiendo? Es mi amigo, tampoco está esperando que yo me porte mal para castigarme. Él está esperando que ¿qué? Que yo dé los frutos correspondientes de haberme entregado a Él y haber aceptado el sacrificio de Cristo. Pero cuando yo no lo logro, Él está dispuesto a ¿qué? A si yo me arrepiento, a animarme y darme la victoria. ¿Estamos entendiendo? Hermano, este 2024 usémoslo en la dirección correcta. Dediquemos más tiempo a la oración, más tiempo a la meditación en la palabra de Dios, más tiempo en compartir la palabra de Dios con otras personas. Dediquemos más tiempo a los de afuera que a los de adentro. ¿Cómo los de adentro? Sí. ¿Cuánto tiempo dedicamos a dar estudio bíblico? ¿Cuánto tiempo dedicamos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra familia? Y a veces la familia ni de Dios quiere saber. Entonces estamos con ellos ahí esperando que un día se conviertan, mientras el mundo afuera perece. ¿Por qué? Por falta de palabra de Dios. Una de las trampas que Satanás tiene para estos últimos días. Hebreos 12, 14. Hebreos 12. Hebreos 12, 14 y 15. Dice el apóstol Pablo, seguid la paz con ¿cuánto? Con todos, hombre. Y la santidad, sin la cual ninguno verá ¿quién? Al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y brotando alguna raíz de ¿qué? Estorbe y por ello muchos sean ¿qué? Contaminados. ¿Qué cosa es raíz de amargura? Satanás quiere levantar en la iglesia raíz de ¿qué? Para este año lo va a hacer. Hay del que se deje levantar contra quién? Contra otro hermano. ¿Dónde vemos la raíz de amargura? Vamos al libro de Deuteronomio 29, 18. Vamos a ver qué cosa es raíz de amargura. Fíjense. 29, 18 y 19. Dice aquí, no sea que haya entre vosotros varón o mujer. Escuchen, hermano. Miren la raíz de amargura hasta dónde puede contaminar. O familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel. Raíz de amargura puede contaminar a cuánta gente.
La raíz de amargura de Satanás en el cielo, ¿a cuántos contaminó? ¿Qué cosa es raíz de amargura? Raíz de amargura es desavenencia con el que para bien te amonesta para que tú cambies. Cuando el corazón orgulloso se levanta y no quiere amonestación, crea conflicto. Hermano, y suceda que al oír la palabra de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. O sea, eso no es para mí. ¿Saben a quién le pasó esto? ¿Se acuerdan de Caín? ¿Qué le pasó a Caín? Caín dio la ofrenda que Dios le pedía. Y cuando fue amonestado por su hermano, ¿qué se despertó en él? ¿Raíz de qué? ¿Y qué le hizo al hermano? Hermano, tenemos que estar en estos últimos días. Hoy hemos hablado aquí en la lección de escuela sabática de la unidad. Ayer se habló de la unidad. El plan de Dios de la unidad de la iglesia. Cómo la iglesia tiene que ser uno con el Padre y con el Hijo y los unos a los otros. Yo hablé el miércoles de la unidad de la iglesia también. Juan 17. ¿Cuál es el proyecto de Dios para la iglesia? Que cada uno tenga los mismos objetivos. ¿Se podrá lograr eso? Sí, se va a lograr. Por eso Dios va a permitir la crisis al final. No va a haber otro objetivo que prepararnos para el reino de los cielos y ganar almas para Cristo. ¿Por qué? No vamos a poder trabajar, no vamos a poder comprar, no vamos a poder vender. Los proyectos de hacer dinero van a quedar en segundo plano. ¿Por qué? Porque la crisis va a ser tan grande que no va el tiempo para nada. Ahora, hermano, pero para llegar allá, en una condición espiritual donde no seamos zarandeados, tenemos que hacer arreglos hoy. Porque vemos ese futuro. Yo no voy a... No, hermano. El día a día, este año tiene 365 días y un cuarto. Bueno, este tiene 366 porque es bisiesto. Usted tiene que ser cristiano 366 días. En el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Y si alguien te amonesta porque estás haciendo algo mal, hey, no te sientas bravo, no te enojes. Te lo están haciendo porque no dejes que Satanás en este año levante raíz de amargura y te eche a fajar ¿con quién? Con tu hermano. No lo permitamos. ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? ¿Hubo situaciones en el pueblo de Israel por raíz de amargura de algunas personas? Hermano, cuando cogemos la historia del pueblo de Israel, ¿cuántos problemas hubieron por gente que no quería cambiar cuando se le amonestaba? Esto es un mal muy grande en la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque estamos trabajando con corazones como orgullosos, los cuales Cristo quiere amoldar para el reino de los cielos. Dice aquí, y diga en su corazón, yo tendré paz, o sea, nada de lo que estoy haciendo está mal. Aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. O sea, el engaño de Satanás parece que tú estás, ¿qué? Correcto. Por eso, hermano, tenemos que velar. Por eso dice el apóstol Pedro, velad porque vuestro adversario el diablo anda como que, como león rugiente a ver a quién devora. Dice aquí, quiero compartir una nota aquí. Perdón. Mientras ustedes tan prestamente piensan y hablan mal unos de otros, ¿se acuerdan de María, la hermana de José, de Moisés? Miriam, ¿qué le pasó a Miriam? Empezó a hablar mal ¿de quién? De su hermano. ¿Qué le pasó? ¿Y por qué era el problema? ¿Recuerdan cuál era el problema? Tenía raíz de amargura ¿con quién? Con Séfora y con Moisés. ¿Qué le pasó a María? A Miriam, la hermana de Moisés. ¿Qué le pasó? Símbolo de qué es la lepra. Hermano, tengamos cuidado este año.
Propongámonos este año no hablar mal de nadie. Si tenemos algo que hablar con alguien, hablemos con la persona. Eso va a unir a la iglesia y va a ser lazos de ¿qué? De amor entre los hermanos. No dejemos que Satanás nos eche a fajar. El plan de Satanás en estos últimos días es ¿qué? No, yo no digo nada para no ofender. Yo mejor me callo y que todo el mundo coja su camino. Hermano, usted tiene una raíz de amargura que tiene que vencer. Si la otra persona no quiere, cuando usted vaya a hablar con ella, busque 3 o 4, converse con ella. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que su iglesia esté sana, no que esté enferma. Y la raíz de amargura es enfermedad espiritual. Y división para la iglesia. Y debilidad para la iglesia. Dice aquí, mientras ustedes tan prestamente piensan y hablan mal los unos de los otros, mientras permiten que la raíz de amargura germine y sea albergada en el corazón, su influencia apartará de Cristo y endurecerá los corazones de manera que resistan al dulce espíritu de unidad y de paz. ¿Qué hace la raíz de amargura? Divide. Hermano, padres con hijos separados, ¿por qué? Porque tienen cosas que no se arreglan. Cristianos. Hermanos, tanto de fe como de sangre en la iglesia. No estoy hablando en el mundo es otra cosa, dentro de la iglesia. Familias separados. ¿Por qué? Por raíz de amargura. Estamos hablando de creyentes. Entre el creyente y el incrédulo siempre va a haber un conflicto que el creyente tiene que estar dispuesto a arrostrar. Estamos hablando de en la iglesia. Personas que se han decidido y se han bautizado y han dicho que van a servir los dos ¿a quién? A Dios. No puede haber problema en la iglesia. Cualquier situación que haya hay que ¿qué? Con corazón sincero y con humildad, no creyéndose superior al otro, no creyéndose que tú eres el que tiene la razón, hay que ¿qué? Hay que arreglar el problema. Dice aquí, dejen todo esto a un lado sin dilación, que os améis unos a otros, dijo Cristo, como os he amado, como yo os he amado. ¿Cuál es el plan de Dios? Que estemos como unidos este 2024. Que nos amemos los ¿qué? Los unos a los otros. Otro conflicto que Satanás va a traer. Segunda de Corintios 4, 1 al 2. Yo enumeré algunos aquí, pero la lista es innumerable. Pero si velamos en oración, Dios nos puede dar el colirio para ver cada vez que el enemigo se acerque. Segunda de Corintios 4. Y lo podremos resistir. Pero tenemos que estar ¿en qué? En guardia. Dice Pablo aquí, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ojalá y nosotros no desmayemos. Antes bien, renunciando a lo oculto. ¿Qué cosa es lo oculto y vergonzoso? Hermano, el cristiano tiene que ser como un cristal. Tú miras por el cristal para allá afuera y no tiene que tener nada que cosa, nada que ocultar. ¿Podremos revisar el teléfono de alguien aquí hoy? A ver en Google qué mira. No lo voy a hacer, no se asuste. Si nos revisaran el teléfono hoy, ¿qué encontraríamos allí? Echemos una retrospectiva, jóvenes. Si alguien nos mira el teléfono, lo que hemos estado mirando, podremos con mente clara, con corazón dispuesto, sin pena, sin vergüenza, decir, mira, ¿puedes revisarlo? O se encontrarían allí cosas de las cuales nosotros no quisiéramos que nadie se entere. Esto es para meditar. Dice el apóstol Pablo, renunciando a lo oculto. Para este 2024, ¿renunciemos a qué? A lo oculto y vergonzoso. No andando con qué? Con astucia. Creemos que somos inteligentes, pero lo que somos, ¿qué cosa es? Brutos.
Porque nada se le puede esconder ¿a quién? A Dios. Nada está oculto delante de ¿quién? De sus ojos, dice la Biblia. Pero creemos que somos inteligentes. No, que no se enteren. Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, versículo 4, perdón, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de ¿quién? De Dios. El plan de Satanás en este año nuevo, ¿sé qué cosa es? Cegarnos los ojos para que las bendiciones de Dios y el proyecto de vida que Dios tiene para ti, tú lo deseches y busques otro mejor. ¿Podrá haber en este mundo un camino mejor que el que Dios tiene para su iglesia? Hermano, como he visto personas que han elegido por sí mismos con quién casarse, y ha sido una desgracia total. Como he visto personas que han elegido amigos, amistades, y ha sido su propia ¿qué? Destrucción. ¿Saben cuándo se dan cuenta que al final es duro? Cuando pasa el tiempo. Como he visto personas buscar trabajos que aparentemente les reportaban más ganancias y han perdido el cielo. ¿Entendemos? O sea, todos los proyectos de vida para nosotros este año que sean de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. Dice el apóstol Juan, primera de Juan 2, 15 y 16. Dice aquí, no améis al mundo. El plan de Satanás es cegarnos los ojos para que veamos en el mundo colores atractivos. El plan de Satanás es presentarnos al mundo de tal manera que nosotros no veamos qué cosa, que hay peligro acercarse allí. Que adoptemos algunas de las costumbres del mundo. Algunos de los conceptos del mundo vengan a nuestra vida. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en ¿quién? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de ¿quién? Del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Y si no vienen del Padre, ¿de quién vienen? Hay dos nada más. Ahorita decimos que ¿cuántos hay? Solamente hay dos reinos. Versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Dice este librito, mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Testimonio para los Ministros, página 472. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene consulta con sus ángeles. Ya le está presentándose. ¿Está qué? Está ahí, entra en concilio con sus demonios. Y ahí en su concilio, el día antes del sábado, Él nos hace que nosotros nos cansemos bastante. Para cuando vengamos a la iglesia nos durmamos aquí. O sea, es el plan de Él prepararnos a nosotros para que nosotros no ¿qué? No recibamos lo que Dios tiene para nosotros. El plan de Él es prepararnos para que lo que puede ayudarnos en la vida espiritual nosotros no lo ¿qué? No lo recibamos, ni el consejo, por eso nos llena de orgullo. Ni escuchamos cuando tenemos el corazón dispuesto porque nos carga de los afanes de esta vida y nos da un proyecto de vida que parece bonito, pero no es. Dice aquí, Satanás sostiene diligente consulta con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir la fe del pueblo de Dios.
él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos puede continuar teniéndola bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan el segundo advenimiento de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. El plan, hay veces que decimos, yo oigo al pastor pentecostal decir, no, los pentecostales ayunan 5 días. Cuando se pasan para aquí, dile que vengan a ayunar uno. ¿Saben por qué? Porque hay que resistir al diablo. Allí Satanás es el que le ayuda a hacer el ayuno. Sí, hermano, aquí hay 2 mundos nada más. Nosotros hay veces que pensamos que el diablo no existe. Porque Satanás quiere mantener a la gente cegada. Esa gente, aquí lo que dice, esas iglesias las tiene, ¿qué cosa? Dormidas. En el engaño. Y parece que están despiertas. Son fervientes, sí. O sea, presentan la verdad a ver si la quieren. Por eso les digo. Yo recuerdo un pastor pentecostal que vino con nosotros. Orlando Marzo se llamaba. Ese señor dice, oye, yo pasaba 30 días de ayuno cuando estaba en la iglesia pentecostal. Y no era mentira, era el hombre delgado. Él y su esposa hacían ayuno, se trancaban en su casa, tenían 30 días de ayuno con agua solamente. Yo decía, wow, 30 ayunos, salían de allí demacrados. Decía, y yo en esta iglesia que vine con ustedes no puedo hacer 3 días. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, muchas veces nos vence. Y hay que aprender. Hay que resistir al diablo, ¿para qué? Para obtener la victoria. El plan de Satanás no son esas iglesias. El plan de Satanás, ¿quién es? El objetivo somos nosotros. Dice aquí, dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente hacia el sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo revelará también el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pondrá de manifiesto la última obra en favor de la salvación de los hombres que se está realizando ahora mismo. Mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esta obra haya terminado y nos aseguremos el mundo y también las iglesias. Hermano, se siente la pesadez los sábados aquí en la iglesia. O sea, es una lucha, muchos tenemos una lucha. Oye, no sé por qué, y no quiero estar despierto y no puedo. ¿Y por qué? ¿Qué me pasa? Hermano, ¿es la influencia de quién? Hay veces que nosotros pensamos que el diablo no existe. Pensamos que es por nosotros mismos. Dice la Biblia, resistir ¿a quién? Al diablo. Y en eso yo no estoy condenando a nadie. ¿Eso nos pasa cuánto? Porque es Satanás, el plan de ellos, que lo que aquí se diga, a nosotros nos entre por aquí, nos salga por aquí, o lo que a mí me lleva, no lo que yo no lo entiendo. Pase el tiempo de la preparación que tenemos que tener, pase la obra intercesora de Cristo en el santuario y nuestros defectos de carácter queden sin ¿qué? Sin la victoria preciosa que Dios quiere darnos. Cristo termine su obra de interceder en el cielo y tú no te hayas bautizado. Tú no hayas hecho los arreglos correspondientes. Y levanta raíz de amargura y muchos dicen, sí, él lo dice porque no está en mi lugar. Si él estuviera en lo que yo estoy pasando, hermano, lo que usted está pasando, Cristo pasó más. Cristo pasó más. Y lo que estamos pasando ahora no es nada comparado con ¿qué? Con lo que viene. Dice aquí, el día de reposo es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Debemos entonces exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Viene un conflicto grande. Perdón. Oye, dice aquí. Lo que la Escritura afirma que es la perfecta ley de libertad debe ser presentada como un yugo de servidumbre. La gente acepta las implicaciones de las Escrituras de parte de sus pastores
y no investigan por sí mismos. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, podemos dominar a la gente de acuerdo con nuestra voluntad. Eso está pasando en la iglesia adventista también. Eso no está pasando solamente en las iglesias populares. Dirijo la mente de los ministros y dirijo a la iglesia. Porque la gente no investiga por sí misma y no toma decisiones de compromiso con Dios. Porque creen que una iglesia o un pastor les va a salvar. Ese es el plan de Satanás. Ahora, escuchen aquí, antes que llegue la crisis. Nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Ese es el plan de Satanás. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios, según el mundo, hermano, para cambiar conceptos de la Biblia y conceptos acerca de Dios. Lo está haciendo. Dice aquí, indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someter a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con el brazo derecho de nuestro poder, o sea, el gobierno, dispondremos finalmente de una ley para extirpar a todos los que no se sujeten a su autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación del día de reposo, o sea, el domingo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran entre las filas de los observadores de los mandamientos. Eso es el futuro. Pero antes de que llegue ese futuro, oye, ¿qué dice Satanás? Pero antes de recurrir a estas medidas extremas, es este año que estamos viviendo, oye, Satanás lo que va a hacer. Debemos ejercer nuestra sabiduría y sutileza, otra vez, para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. O sea, primero él te va a ¿qué? Tratar de engañar. Hermano, el teléfono, el internet. Pasamos horas en el internet. Jóvenes pasan horas en el internet. ¿Y de qué nos sirve? Si tú coges, ¿te acuerdas de lo que viste ayer en TikTok? ¿Quién se acuerda? Eso se va de la mente. Como mismo va y nos capta la atención, así mismo se va. Sin embargo, si estudias la palabra de Dios, puedes fijar en tu mente los versículos que te pueden ayudar para el conflicto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los pioneros adventistas, y los reformadores, cogían la Biblia y se la aprendían de memoria. El Apocalipsis se lo aprendían de memoria. ¿Quién puede pararse y decirme de memoria un capítulo de la Biblia? Silvana, amén. ¿Quiénes se aprenden los capítulos de la Biblia de memoria? Eso es importante, hermano. Porque la mente tiene que ser fortalecida ¿con qué? Con la palabra de Dios para el último conflicto. Dice aquí. Pero antes de suscitar esas medidas extremas, debemos ejercer nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Podremos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad, dice el apóstol Juan, no améis a qué, al mundo. ¿Qué cosa es la mundanalidad? La música del mundo, el TikTok del mundo, el Facebook del mundo, el YouTube del mundo. ¿Qué cosa es el mundo? La moda del mundo, ¿cómo vestimos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Dice aquí. Podremos extraviar a muchos separando de Cristo por medio de la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. El orgullo es el que trae como resultado ¿qué cosa? Raíz de amargura. Se considerarán seguros porque creen la verdad. Pero la complacencia del apetito y de las bajas pasiones que confunden el juicio y anublan la capacidad de discernir, los hará caer. El plan de Satanás no es la prueba final. El plan de Satanás ¿cuándo es? Ahora.
La lucha de Él contigo, ¿cuándo es? Ahora. Si Él te mantiene en ese estado de incompromiso, sin compromiso, en ese estado sin consagración, en ese estado sin separarte del mundo, cuando llegue la última crisis tú no vas a estar preparado. Es lo que está diciendo aquí. Dice aquí. Muchos tendrán temor, perdón, de su influencia, puesto que profesan la misma fe. Muchos no tendrán, perdón, dice, por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero que no conocen la eficacia de ella, podremos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. Satanás quiere mantener en la iglesia un grupo de personas que nunca se consagren y que ejerce influencia. Escúchenme, que seamos tibios. ¿Por qué? Los que aman los deleites más que Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que aman los deleites en la iglesia más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces y si son inteligentes, servirán como cebo para atraer a otros a nuestra trampa. Muchos en la iglesia no tendrán temor de su influencia porque profesan la misma fe. De esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron y que, asemejándose al mundo, podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Así se separarán de Cristo y entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la vocación que tenían antes. ¿Entendieron esto? Si el diablo quiere mantener en la iglesia un tipo de creyente que nunca se comprometa, pero que ejerce influencia. Cuando se habla de sacrificio, dice, no, pero no te tienes que sacrificar tanto. Esto es con calma. Esto es poquito a poco. No, pero esto, el camino cristiano es como la planta que tú siembras y da fruto. ¿Pero saben qué tiempo da fruto la planta? 3 meses. No en 10 años. Hay veces que un creyente llega a la iglesia 10 años y no cambia. Entonces cuando tú le dices algo, dice, pero esto es poco a poco. Esto es poquito a poco. Hermano, en 3 meses usted siembra trigo y lo recoge. En 3 meses siembra maíz y lo recoge. Esperamos 3 meses. 3 meses está bien. 1 año. Pero lleva 10 años en la iglesia y sigue siendo la misma persona. ¿Y todavía me estás pidiendo que tenga paciencia? Hermano, se espera de nosotros que tengamos compromiso con lo que ¿qué? Con lo que hemos conocido. El plan de Satanás es que nos mantengamos tibios ¿hasta cuándo? Hasta que se cierre la gracia. Y de esa manera estamos perdidos. Para el 2024, Dios quiere darte toda la victoria sobre tus defectos de carácter. Tengo otros puntos aquí. Falsas doctrinas. ¿Qué hay con las falsas doctrinas? Satanás tiene muchas falsas doctrinas para estos últimos días. Rapidito, vamos a tocar algunas. Le prometo que en 10 minutos termino. Primera de Corintios, segunda de Pedro 2.1, dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2.1. Hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos ¿qué? Falsos maestros. Que se introducirán, ¿cómo? Herejías, ¿qué cosa? Destructoras. ¿Hay herejías destructoras? Cuando limitamos el poder de Dios, eso es una herejía ¿qué? Destructora. Dice la Biblia que en Cristo estamos ¿cómo? Completo. Dice el apóstol Pablo, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice casi todo,
Pero el diablo quiere que nosotros tengamos, ¿qué cosa? Herejías. ¿Por qué el plan del diablo que nosotros creamos algún error? Y hermano, ¿cómo están los errores? Dice aquí, nunca, y ya termino con esto, el error es inofensivo ni santifica. El diablo quiere que nosotros, y entre nosotros he escuchado hermanos, que dicen, no, pero yo puedo creer que Cristo viene en el 2031, lo que no puedo enseñárselo a nadie. No, pero yo puedo creer que el Espíritu Santo no es una persona y no se lo enseño a nadie. Hermano, si usted tiene en su credo algo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, usted no va a ser santificado. Usted tiene que creer cuánta verdad. Toda la verdad y practicarla. Fíjense. Nunca el error es inofensivo ni santifica, sino que siempre es peligroso y produce confusión y disensión. Esto viene en Joya de los Testimonios, toma 2, página 104. Fíjense, nunca el error es inofensivo. El error no permite que tu vida sea santificada completamente. Tener un error no solo en la mente. Por eso dice la Biblia que debemos perseverar ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Y en la fe, según Judas, que fue una vez dada a ¿quiénes? A los santos. Dice aquí, el enemigo ejerce gran poder sobre las mentes que no están cabalmente fortalecidas por la oración y establecidas en la verdad bíblica. Hay miles de tentaciones disfrazadas para aquellos que tienen la luz de la verdad. Hay miles de tentaciones, miles de cosas que el diablo tiene para nosotros en este 2024. Hermano, hay personas que son muy susceptibles a algo novedoso. Cada vez que vengan con algo novedoso, oigan qué tienen que hacer. Dice aquí, la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina, ninguna nueva interpretación de las Escrituras, sin someterla primero a hermanos de experiencia. Acérquese en la multitud de consejos que hay. Pero alguien dice, no, yo puedo creer lo que yo quiera. Hermano, dice la Biblia que todos tenemos que ser del mismo sentir, de un mismo pensar y de un mismo parecer. Ese es el plan de Dios para su iglesia. Imagínate usted que un ejército, vamos a poner que estamos en la Segunda Guerra Mundial y nosotros seamos ingleses. Pero yo crea que los americanos son enemigos. Y el otro cree que los enemigos son los alemanes, en el mismo ejército. Y el otro cree, no, los enemigos son los japoneses. Los alemanes son mis amigos, los americanos también. ¿Qué pasaría ahí? El ejército tiene que estar, ¿qué? Enfocado todos, ¿qué cosa? En un mismo propósito. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. No que cada uno crea lo que quiera creer, dice aquí. Presentarla con humildad de espíritu y dispuesto a recibir las enseñanzas con ferviente oración, y si ellos no la aceptan, aténganse a su juicio, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. ¿Habrán falsas doctrinas para estos últimos días? Claro que sí. Lo que más hay, y ustedes saben dónde más se está viendo eso, en los grupos de sostén propio, porque salen de las iglesias adventistas con sus ideas y se tratan de ¿qué? De hacer un cultivo en los grupos de sostén propio. Todo el que viene con una idea distinta. Muchos están dispuestos a ¿qué? A corregirla, y amén por la palabra de Dios, pero muchos no están dispuestos a ¿qué? A corregirla. Y se van llenos de amargura tratando de ¿qué? De hacerle daño a la iglesia. ¿Recibimos a quien venga? Por supuesto. Todo el que viene, las puertas de la iglesia, ¿cómo están? Abiertas. Lo que no le damos la bienvenida, ¿qué cosa es? A ideas extrañas. Si no están de acuerdo a la Biblia y al Espíritu de Profecía, por favor, pónganla a un lado. ¿Por qué? Porque le va a hacer daño a usted mismo. Y eso Satanás lo tiene ¿para qué? Para estos últimos días. Tengo otras aquí.
trampas que Satanás tiene para estos últimos días. Vamos a dejarlo ahí. Cuando me toque otra vez voy a continuar con las otras trampas para el 2024. Quiera Dios que todos estemos preparados, que podamos resistir. Dice el apóstol Pedro, y termino allí. Vamos a Pedro, la misma. Primera de Pedro 5, 9. Dice el apóstol Pedro, al cual resistir firmes en la fe. ¿Qué hay que hacer con Satanás? Resistirlo firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo ¿dónde? En nuestros hermanos, ¿dónde? En el mundo entero. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio, porque por los siglos de los siglos. Amén. Quiera Dios, hermano, que nosotros seamos de estos fortalecidos. Que tú obtengas la victoria. Que el enemigo no te engañe. Satanás va a venir, dice la Biblia, como un río. Pero dice la Biblia que el Espíritu levantará, ¿qué cosa? Bandera contra él. Pero para esto tenemos que preocuparnos. No vivir en este mundo como si el diablo no existiera. Como si no tuviéramos un enemigo que constantemente vela nuestras pisadas. Un enemigo que, si nos dormimos, hay veces que nos suceden cosas que nosotros se las achacamos a la casualidad. Si Dios no hubiese metido su mano, hubieran podido ser peores. Hay veces que hay accidentes que tenemos y no nos damos cuenta que ha sido el enemigo en nuestras vidas. Hay veces que hay discusiones que no nos damos cuenta que es Satanás quien mueve los sentimientos. Por eso dice la Biblia que tenemos que reflexionar. Cristo dijo, velad, ¿en qué? En oración. A la iglesia de la Odisea se le dice que tiene que comprar ¿qué cosa? Colirio. ¿Qué cosa es el colirio? El Espíritu Santo que nos hace ver al diablo cuando ¿qué? Cuando se nos acerca. Con tentaciones, con sugestiones. Satanás no siempre viene con tentaciones. Eso es para que nosotros caigamos. Sino con sugestiones para que nosotros también tomamos ¿qué cosa? Posiciones que no tienen nada que ver con lo que hemos entendido del Evangelio. Y esas posiciones después nos damos cuenta que estuvimos equivocados. Y decimos, oye, ¿qué pasó? Y no nos dimos cuenta que ¿qué? ¿Y saben por qué pasó? Porque no estábamos velando. Cuando Pedro negó a Cristo, ¿por qué fue? No estaba velando. Hermano, propongámonos velar más en oración. Propongámonos pasar más tiempo con Dios. Propongámonos pasarnos menos tiempo en las cosas de este mundo. Y que Dios nos pueda fortalecer y darnos la victoria. Que el Señor te bendiga en esta mañana, es mi deseo de oración. Le invito a todo el que pueda ponerse de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te queremos rogar, Padre Celestial, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie todo pecado. Y que nos ayudes, mi Dios, a tener el colirio de tu Espíritu en nuestros ojos para ver al enemigo cuando se acerca disfrazado, Señor. Y como dice tu palabra, podamos resistirlo y obtener la victoria. Te ruego, Padre Celestial, por tu iglesia, que tú fortalezcas a tu iglesia, nos bendiga y nos ayudes a marchar unidos hasta el día glorioso de tu venida, Señor. No solamente los que estamos aquí, te rogamos por otros que también, Padre Celestial, tú tienes aquí en West Palm Beach. Ayúdanos, Padre, para llegarnos a ellos. Ayúdanos para darle tu palabra, darle tu mensaje y que puedan venir a formar parte de tu iglesia en estos últimos días. Bendice, Señor, los alimentos que van a participar de ellos también ahora y que sean de buen provecho para todos. Bendice las manos que los realizaron y ayúdanos, Padre Celestial, para siempre tener en el corazón la disposición de compartir tanto el alimento espiritual como el físico. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén.